Bien, entre noticias, como les dije al principio del programa, hoy tendríamos una especialista, específicamente una abogada. ¿Para qué? Para hablar de un tema que es de importancia para todos y seguro que los que me están viendo en este momento prestarán muchísima atención. Vamos a hablar sobre los arriendos, sobre el alquiler, sobre los pagos, qué sucede si hay un contrato, qué sucede si me quieren desalojar, puede haber un acuerdo entre las partes. Todas esas dudas las vamos a aclarar con nuestra abogada, ella es Teresa Borges. Quiero darte la bienvenida Entre Noticias, también decirte buenos días y cómo estás, bueno, en esta situación en la que estamos todos, además de en cuarentena. Gracias por venir. No, más bien un placer y siempre colaborando en lo que se pueda. Gracias por la invitación, Ana Karina, y gracias a todos tus televidentes, porque yo sé que han estado súper activos y preocupados por el tema. Sí. Es un tema muy álgido, siempre lo ha sido y en estos momentos peor, pues. Más bien, gracias por estar aquí para poder colaborar, orientar un poco y solucionar dudas. Bueno, creo que ese es el trabajo de todos los que podemos aportar un granito de arena para ayudarlos a todos ustedes que están allí tras esa pantalla del televisor. Vamos a hablar un poco de los arrendamientos y de los pagos en cuarentena. El mandatario nacional comentó que hay inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre del 2020, por una parte. Por otra parte, también mencionó que no se podía cobrar estos alquileres a las personas que están en un apartamento, a centros comerciales tal vez, a lugares donde hay negocios, pero usted es la especialista. ¿Cuáles son los términos para cada uno de estos casos? Fíjate tú, vamos a partir del estado de alarma, 13 de marzo, a continuación vino las medidas económicas, el 23 de marzo, y hasta ahorita van 3 decretos. Uno fue la inamovilidad, segundo la parte bancaria y tercero el arrendamiento. Y posteriormente ese decreto, en materia de vivienda, el Ministerio de Vivienda dictó una resolución dando unos lineamientos o desarrollando lo que ya decía el decreto número 3 sobre el aspecto de vivienda, lo cual nos lleva a que posiblemente también pudiera pasar algo con el Ministerio de Comercio, que saque algunos lineamientos adicionales de cómo deberá ser interpretada la parte del decreto número 3 en cuanto a locales comerciales. Ahora bien, ¿de qué se trata esto? Yo quiero empezar por lo que voy a terminar también. Ahorita es una situación anómala, es una crisis internacional. Esto escapa de las manos de todos. Esto quiere decir que tenemos que tener conciencia y entender que tenemos que conciliar posiciones, que ambas partes están pasando lo mismo, unas en mayor medida, otras en menor medida. Pero todas estamos en una situación de crisis, todas necesitamos dinero, unas más porque como tú decías, es tu día a día, otros, bueno, pueden aguantar un poquito más, por lo tanto van a tener que negociar y conciliar. Además, la conciliación va a ser la base de la continuidad de la relación a futuro y no sabemos qué va a terminar pasando con todo esto que estamos atravesando tan duro. Ahora bien, ¿qué pasó con el decreto número 3? El decreto número 3 lo que hizo fue concretar algo que estaba en el derecho común, que también se nos olvida. Nosotros en el Código Civil tenemos figuras establecidas para cuando un deudor, que en este caso sería el inquilino porque es el que debería una plata, ya yo te di la posesión del inmueble, entonces en ese caso, si surge una imposibilidad extraña a mí, que además no es mi culpa, yo no tengo intención de dañarte, claro, yo no tengo intención de no cumplir, por Dios, sino que hay algo que me lo impide, hay distintas defensas que se pueden alegar. De alguna manera este decreto lo que hace es simplificar y da ya una vez las bases. El problema es ¿a qué abarca? ¿O qué es lo que tenemos que aclarar? Vivienda y locales comerciales. Solamente toca estos dos aspectos. Entonces, los demás aspectos, aun cuando no están regulados, debemos entender que deben caer en la misma situación de negociación. ¿Por qué? Porque más tarde o temprano va a caer en la normativa de derecho común, que prácticamente conlleva lo mismo, salvo las características muy concretas del decreto y la resolución posterior en materia de vivienda. Esto es fundamental que la gente lo entienda, porque hay muchas preguntas, bueno, pero si no pago, es oficina, pero si es depósito, si es colegio, no. Todo el mundo va a tener que entrar por la misma tónica porque no queda más remedio, porque si no vas a terminar en un juicio eterno y no vas a tener las de ganar, porque además, como yo decía ayer en una entrevista que me estaban haciendo también por la parte de Abogados Solidarios, pues esto es una cuestión que es un hecho notorio y es internacional, o sea, no necesita ni prueba. Ahí está, claro, la situación que estamos atravesando todos. Entonces, ¿qué pasó? Uno, se suspendió, esto es algo también sumamente importante aclarar, se suspendió la exigencia del pago. Esto es,
que hay que entenderlo sanamente. Y nótese que además el Ejecutivo, al dictar toda esta normativa, fue muy sabio. No es que no hay que pagar, porque reconozco que hay otro que también va a tener la necesidad, Claro. sino que vamos a suspender, que tú no puedes exigir ahorita, porque no sé cómo está. Es imposible que una normativa regule todos los casos particulares. Ojalá pudiera hacerlo. Quizá pudo haber sido un poquito mejor, X, pero bueno, es lo que tenemos y es una situación de emergencia. Hay que entender también que se va trabajando sobre la marcha. Entonces, se suspende la exigencia del pago hasta el 1 de septiembre. Aquí también voy a rescatar lo siguiente. Hay una situación que puede ser que se prorrogue o incluso se reduzca según si salimos de esta crisis antes o nos toma mucho más tiempo. Esperemos en Dios que sea mucho más breve el tiempo para superar todo esto, porque nos abriría entonces otra vez la reactivación y todo el mundo en su trabajo, una vida nuestra, todo es normal. Entonces, en cuanto a vivienda, lo que dice, y voy a completar de una vez toda la idea, el decreto se suspende la exigencia hasta el 1, es decir, que tú no puedes decirle al inquilino, págame, y menos la totalidad, págame, claro. No lo puedes exigir, tienes el plazo hasta el 1 de septiembre, pero las partes, conforme a la resolución que se promulgó posteriormente del Ministerio de Vivienda, sí pueden ir llegando a acuerdos, y aquí es un llamado a la conciliación, a la solidaridad. Cada caso sabe, si tú eres un arrendador que no necesitas tanto y puedes aguantar, pero tienes un inquilino que sabes que está una tercera edad, qué sé yo, ese tipo de casos, pues, que son ya de calidad humana, pues de una cuestión moral que está implícita allí, tú tienes que entender, bueno, mire, doñita, no me pague ahorita, después arreglamos, pero de repente sabes que el inquilino también es un comerciante o empresario que tiene su fondo, un colchón, y puede, si no pagarte todo, por lo menos ir pagándote algo. Entonces de eso se trata, ir honrando las obligaciones a la medida que podamos. Y en los casos que no se pueda, tienen que estar claros que no es que no van a pagar, sino que al final van a tener que pagar. No van a pagar de contado porque eso lo prohíbe la resolución, sino que van a tener que llegar a acuerdos. Y este es un momento en el cual las partes pueden ir aprovechando para ir celebrando esos acuerdos. Y los acuerdos dentro de vivienda, el Ejecutivo dio algunas alternativas. Uno puede ser, pues mira, prorratear por porcentaje, partiendo de un porcentaje mínimo del 10% y después irlo incrementando para ir saldando la deuda. O ir pagando 2 meses, es decir, cuando se elimine la suspensión, 1 mes más uno viejo, 1 mes más uno viejo, 2 meses. Habla de hacer un fondo, eso es interesantísimo porque yo pudiera ir abonándote, mira, me entró este dinerito ahorita, te abono esto y esto para mí porque necesito para comer, y nos vamos ayudando y vamos haciendo un fondo. Lo que sí es importante destacar es que las partes pueden llegar a cualquier tipo de arreglo en el ámbito de vivienda, siempre que no lesione el derecho a la vivienda, que ha sido protegido a ultranza en los últimos tiempos por distintas crisis que hemos atravesado, etcétera. No vamos a tocar ese punto, pero lo cierto es que es vivienda y en estos momentos es fundamental. Además, veámoslo hasta este punto de vista. Si tú sacas a ese gentío a la calle porque no puede pagar, vas a tener gente que va a crear más caos a nivel de salud. Entonces piensa, si no quieres ayudar al inquilino, piensa en ti mismo. Exactamente, porque si usted que me está viendo tiene inquilinos en alguna habitación, en algún apartamento, y como dice, los saca a la calle, ¿qué estamos haciendo? Propagando el coronavirus. Así y eso le puede tocar a usted. Y también algo que pienso que es importante acotar. En estos momentos, quienes desalojen ilegalmente, porque ahí eso no es legal, lo quiero tocar este punto contigo, ¿vas a conseguir un nuevo inquilino ahora? No. Entonces, por solidaridad, deja al inquilino que está allí y lleguen a un acuerdo, como acaba de decir nuestra abogada, si no puede pagar porque es una persona que depende del día a día, pues bueno, lleguen a acuerdos para pagarlo más adelante. Ahora, la parte del desalojo, qué importante tocar este tema. Además, que nos afecta a todos como venezolanos, afecta al mismo inquilino y por supuesto a la familia que estás votando a la calle. ¿Cómo es esto en los términos legales? Si a una persona la desalojan, ¿puede denunciar esto? ¿A dónde puede ir? Ok, fíjate tú, vamos a algo que nos faltó. Todos los arreglos que se lleguen tienen que estar consignados en SUNAVI, que es el órgano rector. Ok. Eso es fundamental. Para hacerlo legal. Claro, las partes pueden hacerlo, perfecto, no hay inconveniente porque lo que se trata es controlar eso. Ahora, ¿qué más se pauta allí? No hay causal de desalojo ninguna, ni por necesidad, ni por deterioro, ni por falta de pago, ninguna en materia de vivienda hasta el 1 de septiembre de 2020. Ahora, desde 2011 estaba
una ley que habla de los desalojos arbitrarios. Pero esa ley lo que hace es concretar además un derecho fundamental constitucional y un derecho de principio legal. Siempre han estado prohibidos los desalojos por mano propia, que llama uno una vía de hecho, es decir, sin un procedimiento legalmente establecido, sin una sentencia firme, nadie puede ir a sacarte porque le da la gana de tu casa. Eso está prohibido, eso es ilegal totalmente y puede conllevar en procedimientos penales. Ahora, en este decreto se hace muy claro la salvedad que no se puede hacer los desalojos. Y en la resolución hace un llamado y además atribuye competencia a las fuerzas policiales para prestar toda la colaboración y convocar a todo el sistema de la defensa de derecho inquilinario, es decir, defensa pública, la SUNAVI, a todo el que esté involucrado para que tome las medidas conducentes y de restitución en el inmueble. Es decir, que ahorita no puede haber desalojo. Por una razón humana, por una razón legal, y más allá de lo legal, lo que tú decías, hasta si no lo quieres ver porque odias a tu inquilino, mira, vale, por una cuestión de que tú mismo vas a correr riesgo con esta persona, y lo que tú señalabas, no nos damos cuenta que no podemos tener los inmuebles vacíos. Además, que mañana o pasado, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabemos cómo vamos a quedar después de esta crisis? Exacto. Nos vamos a necesitar todos para volver a levantarnos desde cero, porque ya veníamos golpeados, ahorita vamos a estar más golpeados. Entonces tenemos que necesariamente sentarnos a conversar como personas razonables. Sentido común, eso es lo que hay que llamar ahorita, el sentido común. A leer una pregunta en Twitter que tenemos por acá, muy importante. Buen día, nos dice Carlos Rangel. Mi arrendatario falleció. Su esposa y su hija están en disputa por las propiedades. Con la hija yo tenía contacto para los pagos. La viuda apareció con una nueva empresa arrendataria y un nuevo contrato de arrendamiento. ¿A cuál contrato me apego? Muchas gracias. Ok, en primer lugar está utilizando invertidos los términos. Entiendo que es el arrendador, el que falleció y los herederos están discutiendo. Pues mira, lo primero que tiene es que solicitarles que acrediten la declaración sucesoral y que pidan con quién se va a entender de la sucesión. Hasta tanto eso no se clarifique, no le hagan una comunicación formal, etcétera, pues él tendría que apegarse a lo que dice su contrato que suscribió con el que falleció. El original. El original. Y va a consignar o va a ofrecer a la sucesión. Porque el problema interno entre ellos puede después revertirse en su contra. Pongamos que él acepta firmar con esta empresa que representa una de las partes herederas y entonces la otra no está percibiendo la renta, entonces él puede pensar que no está pagando, puede caer en una situación de una insolvencia en que ahorita estamos en una época distinta, pero en general eso sería. Él tiene que tratar de que lo haga todo por escrito y pidiendo constancia. Y si no hay respuesta, tendría que acudir a los procedimientos de consignación arrendaticia para no caer en mora. ¿Okay? Bueno, muy importante esta información para todos los que estén pasando por esta situación. Por acá también nos escribe Narciso Dupo. Fuerza, muchachos, sabemos que sus sacrificios y desvelos en poder sacar al aire en vivo nuestro programa de fin de semana, ahora nosotros nos demuestran ustedes su profesionalismo y entereza de mantenernos al día a pesar de las circunstancias. Dios a través del Nazareno los bendiga. Amén. Muchísimas gracias, amén, por eso. Todos los que estamos acá, los que ustedes ven frente a pantallas, pero el equipo también que está tras cámaras, hace un esfuerzo enorme para estar aquí, además cumpliendo con las normativas pues sanitarias para poder trasladarnos y estar en nuestro lugar de trabajo. Incluso con nuestra invitada el día de hoy pues mantenemos esta distancia prudencial para cuidarnos a nosotros, a nuestras familias y a todos ustedes. Yo tengo mi tapabocas. Claro, nosotros tenemos nuestros tapabocas, ya he mencionado que todo nuestro equipo lo tiene puesto, lo dejamos de lado porque bueno, tenemos que hablar con ustedes, expresarnos acá, pero siempre con muchísimo cuidado. Por acá también nos escriben. Mi contrato se vence en abril de 2020, es decir, ya en este mes. Mi negocio está cerrado desde noviembre de 2019. Estoy atrasado 3 meses de pago por tema económico. ¿Me pueden desalojar? Bueno, además de la crisis que estamos viviendo y con esta nueva normativa. Ok, fíjate tú, hay que diferenciar varias cosas. Y como veníamos hablando, era vivienda. En todo caso, hay cosas que sí son comunes a todas. Pero
para todos los supuestos, lo que la ley o todo este decreto nuevo dice es que no se puede exigir el pago de contado al terminar el plazo hasta el 1 de septiembre, ni de lo causado ni lo que se está causando durante estos meses. De igual manera, al pagar no hay lugar a intereses de mora, indemnización, porque esto es una situación de protección, de una situación de que no es imputable al deudor, por tanto no puede haber penalización por ello, sino más bien lo que estábamos conversando, tender a la negociación. A la negociación. Ahora bien, en materia de vivienda, como dije, está suspendida todas las causales hasta el 1 de septiembre. Pero independientemente de ello, ya sea en local o en vivienda, si tú diste lugar a un incumplimiento antes de entrar en vigencia esta protección, el incumplimiento sucedió en ese día y si no te lo perdonó el arrendador o el acreedor, que es como se llama en materia de obligaciones, no lo perdonó, eso está vigente y estarías en curso en una causal de desalojo posiblemente. Él mismo está diciendo que no paga desde noviembre, es decir, diciembre, enero, febrero, Claro, 3 meses hasta marzo, que fue que reventó esto. Entonces ya él venía insolvente. A futuro lo podrán demandar por esa insolvencia que él tendría. En materia de local comercial, sí solamente se suspendió los desalojos, los procedimientos por falta de pago de canon de arrendamiento. Esto quiere decir que entonces por cualquier otra causal habrá lugar. Ahora, también voy a aclarar, dentro de todo el sistema y el estado de alarma están suspendidas las actividades de la Administración de Justicia, los tribunales no están funcionando. Todos estos inconvenientes van a surgir a posteriores, pero sí tienes que estar claro, si tú no cumpliste antes, la protección no te va a llegar para atrás, la protección es desde el estado de alarma hasta la fecha tope, que es 1 de septiembre, por ahora. No es hacia atrás, ya tú incumpliste, tú estabas en una situación de mora. Tampoco se puede aprovechar. Igual que un llamado a atención, todo el que pueda pagar debe ir pagando, porque al final va a tener una deuda monstruosa. Se le va a sumar la de esta, la del crédito en el abasto, la de esta que tiene por aquí, entonces va a ser inmanejable. La idea es tratar de ir buscando soluciones, abonos, ir viendo, bueno, la verdad negociación. que como veníamos manejando últimamente los venezolanos, apago un incendio aquí y aguanto después apago acá. O bueno, ahorita ya esa experiencia nos va a ser sumamente útil. Exactamente. Yo creo que justamente en el diálogo, en la negociación está todo y por supuesto es llegar a acuerdos que beneficien a ambos, porque también hay personas que viven de esos alquileres. Claro. Imagínate una persona mayor que vive del alquiler de una habitación y no tiene para comprar su comida o medicina. Hay que llegar a acuerdos. Por acá nos dicen, abogado, María Pereira, en el caso del pago de los colegios, ¿tiene alguna información? Ok, como dije cuando empezamos el primer segmento, el decreto solamente habla de locales comerciales y vivienda, ¿ok? Eso es lo que ellos de alguna manera abordaron. Sin embargo, también señalé que estas previsiones lo que hacen es concretar normas preexistentes en nuestro sistema legal, incluso doctrina y jurisprudencia. En nuestro Código Civil, que es uno de los cuerpos legales más antiguos, por decirlo de alguna manera, con las reformas que haya podido sufrir, está establecido este supuesto. Cuando hay caso fortuito, hecho del príncipe, situaciones no imputables a las partes, hecho extraño de terceros, o sea, y allí la ley misma te dice, en 1791, 1792, un momentico, tú no puedes, en 1271, perdón, 1272, te dice, tú allí no es imputable a la parte, no hay daños ni perjuicio, y no puedes entonces decir la obligación, porque no hay la voluntad de cumplir. En este caso es lo mismo. ¿Qué va a pasar? No existe una normativa expresa, pero tenemos el Código Civil. Ok, nos vamos a un tribunal a debatir esto. Perfecto. Cuando tú me alegues que tú no pudiste cumplir por esta situación, el tribunal no necesita ni prueba, como decíamos antes. Claro, porque te va a decir, algo mundial. Claro, te va a decir, bueno, señora, tiene que llegar a un acuerdo, o sea, desde aquí es para acá que te va a tener que pagar. Claro. Y de alguna manera se puede aplicar entonces lo que dispone el articulado de este decreto, negociar, llegar a acuerdos. Y eso no solamente que sea en arrendamiento, en todo. Yo ayer decía, en contrato de obra, en un contrato de servicio, sea el que sea, la gente va a tener que llegar a acuerdos. Por ejemplo, los colegios. Sí. O sea, están dando clases virtuales, muchos de ellos, pero además hay maestros. Es como lo que hablábamos del condominio. Por Dios, ahí depende del trabajador residencial su salario también. Entonces no podemos hacernos los locos y dejar de cumplir todo. Quizás aquí ahorita hay que ser de verdad al estilo descarado y ser sumamente sincero. Estoy pelando. Si estoy pelando,
tengo que sentarme y decir, mira, yo lo que puedo aportar son 10, el otro dirá, yo puedo aportar 50, y el otro dirá, yo puedo aportar 100. Y hacer como estilo, tú sabes, como llamaríamos entre comillas, vacas, para ver cómo vamos solventando, y bueno, esto es prioritario, hay que pagar esto. La trabajadora residencial de eso come, vamos a honrarle primero su pago. Hay que buscar ese tipo de alternativas y soluciones. Eso sí, hay que llevar todo anotadito, todos los acuerdos tienen que ser escritos, eso es fundamental. Hoy en día, también ayer lo decía en el programa que te refería con Abogados Solidarios, el problema de que ahorita no hay cómo firmar contrato. La mayoría de las personas tienen en la cabecita que si no es notariado no sirve. No, los contratos privados también sirven. Claro, si tienen firma, si es una residencia, tienen sello de la Junta de Condominio, pues allí pueden llegar a algunos acuerdos en el caso del condominio. Las herramientas tecnológicas, aun cuando no estemos suscritos, o sea, hayamos cumplido con la inscripción, la certificación de la ley de mensajes y firmas electrónicas, pero bueno, ya la jurisprudencia ha avanzado mucho en eso también, y tenemos cómo hacer valer los correos, los mensajes de WhatsApp, mensajes de texto. Todo esto nos puede servir. Además, yo creo que ahorita tiene que prevalecer la buena fe entre las partes contratantes. Sí, esto yo creo que las personas deben sentarse incluso con sus familias, hacer un presupuesto, sincerarse, para que todos podamos salir de alguna manera no tan golpeados. Sabemos que toda la sociedad venezolana, la sociedad en el mundo está golpeada, pero tenemos que poner de nuestra buena voluntad. Aquí nos dice Julie a través del Twitter: buen día, estoy alquilada y al saber la noticia, la dueña me pidió el apartamento. No quiere ningún arreglo, solo quiere el apartamento, quiere que le desaloje ya. Justamente este punto habíamos hablado, pero si quieres igual responderle nuevamente a Julie para que no la desaloje. Ahorita está prohibido los desalojos en materia de vivienda, por la causal que sea, y el local comercial por falta de pago. El único que tiene obligación de pago en materia comercial son todas aquellas excepciones del decreto del estado de alarma, es decir, alimentos, farmacia, todo lo que está prestando servicio, porque ellos no tienen impedimento ahorita para ahorrar el pago del arriendo, los demás está suspendido. Ahora, quiera ella o no, lo tiene que tolerar, porque además, estas son unas medidas de emergencia y esto ya tienen atrás leyes que tienen normativas de orden público que protegen al inquilino. Y en este caso, si ella tomara una vía de hecho, tiene que acudir inmediatamente a las fuerzas policiales para que tomen las medidas del caso. La defensa pública tiene que estar ahorita de guardia, igualmente deben haber fiscales de guardia para que puedan tomar las medidas pertinentes y proceder. Tsunami no estoy segura, pero sí sé que ellos están radiando constantemente. No sé si tengan algún sistema de guardia ahorita, no, la verdad que no había chismeado. Sí, lo mejor que pueden hacer también es visitar la web, escribir un correo electrónico, a ver si están activos y responder. Pero sabemos que, bueno, todos, digamos, ese el sistema de servicios ahora no está funcionando y realmente funcionan parcialmente. Luego de esta cuarentena es que todos nos vamos a poner realmente al día. La SUND activó ya unos mecanismos para empezar las negociaciones de conciliación. Más bien, fíjense, este tiempo podemos aprovecharlo para ir planteándonos alternativas. Que si un descuento, si me pagas así, me pagas así. Aquí cabe todo lo que las partes puedan conciliar en aras de mantener una buena relación. Es así. Por aquí Trinidad nos escribe: muchas gracias por la información, Dios los bendiga por su gran labor. Muchísimas gracias por esos mensajitos. Por acá nos dice Francisco Javier: buenos días, mira, yo estoy de acuerdo en que hay que pagar el alquiler porque hay mucha gente que vive de eso. En lo que no estoy de acuerdo es que haya que pagar el alquiler en dólares cuando uno cobra el sueldo en bolívares. Eso nos dice Francisco Javier. Mira, ¿Qué puedo decir respecto a este tema? Que es delicado. Voy a explicar lo siguiente. Y quizás pues mi sector me va a odiar, porque acuérdate que yo soy consultora también de la Cámara Inmobiliaria. Pero lamentablemente el pacto en dólares del canon de arrendamiento está prohibido en vivienda y en local comercial. En donde único deja abierta una puerta es en la ley del 99, que es la que norma oficinas, galpones industriales, consultorios médicos, es decir, lo que no es vivienda ni local comercial. Pero hace la salvedad de que se pagará en bolívares a la tasa de cambio oficial. Es decir, no es que te voy a exigir el pago en dólares, sino que es una referencia moneda de cuenta para el valor. Exacto, como una referencia para mantener el valor en el tiempo económico de la moneda. Por el tema de la inflación, eso se entiende, pero sí. ¿Qué ha venido pasando? Lamentablemente la situación económica pues ha desproporcionado. Entonces la ley va por un lado, las partes van por otro, la economía va por otro y cada quien trata, hemos hecho fiesta. Entonces tú ves muchos arrendamientos de vivienda en dólares, ves muchos arrendamientos de locales y oficinas en dólares. Allí las partes van negociando.
Bueno, mantengan las negociaciones ahora, pero ahorita con mayor razón tienes que darte cuenta, no solamente que está prohibido, sino que ahora hay una realidad diferente y que al pasar esto no va a haber movimiento económico hasta que arranquemos. Exactamente. Entonces aquí tú tienes que ver cuál es el mayor daño. Además, ¿cómo vamos a tener el soporte de cánones? Vamos a tener la ciudad vacía. No podemos tampoco, porque ¿cómo nos levantamos? Tengo que darte chance. Oye, vale, hagamos un poquito de reflexión. Cuando la Segunda Guerra Mundial, los países en Europa quedaron destrozados. Y allí, y te lo digo porque mi segundo suegro era alemán, que paz descanse, y él me contaba que médicos, abogados, ahí no había profesión, todo el mundo se arremangó las manos, se puso a cargar ladrillos, a sacar escombros y volver a levantarse. Y por encima de todo hubo que levantar el país y quitarse todas estas cuestiones mentales que tenemos, claro, los paradigmas. Y de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, los inmuebles o la actividad económica no paraba. Caía una bomba, quedaba un pedacito, vaya como aprovechada, porque la gente tiene que vivir, necesitamos. Y es una forma de ayudar. Si yo cierro y no dejo de distribuir comida o dejo de distribuir un servicio que es importante, vital, o el colegio, porque todo está mal, entonces ¿dónde vamos a terminar? Niños sin colegio, sin educación, niños sin una consulta médica, porque entonces todo está cerrado. ¿Qué pasa con las empresas de cable? ¿Hay que pagar el cable en este periodo? Bueno, y esa pregunta también va para el tema de los servicios rápidamente. Bueno, recuerda que en la locución presidencial el presidente sí dijo que en cuanto a los servicios fundamentales, pues hacía un llamado de que no hubiese cortes en estos momentos. Y bueno, aquí yo sí voy a meter una coletilla del dedo en el ojo, por decirlo de alguna manera. La verdad es que nosotros pagamos muy poco por servicios públicos y es una Claro, de las cosas por las cuales adolecemos, de las fallas que adolecemos. Eso es algo que a futuro habrá que revisar y tratar. Ok, o sea, metí mi coletilla porque lo tengo siempre aquí. Ahora, claro. más allá de eso, el cable no es un servicio fundamental, ojo. Internet pudiéramos, sí, porque es un medio de comunicación, de estar al día, etcétera, etcétera. Y fíjate que él hizo un llamado. Ahora, si tú estás hablando en televisión por cable, habrá que ver, yo me imagino que en estos momentos, de igual forma, a las prestadoras de este servicio no les conviene ir cortando señales ni cortando relaciones, porque sabe Claro, que estaría afectando. Entiendo, Movistar creo que sí sacó un comunicado, ya las telefónicas, que es lo que también en la locución presidencial se manejó. Pero si uno se pone a ver, lo otro son servicios de lujo. claro, son servicios adicionales, bueno, que representan el entretenimiento de alguna manera, Claro, sobre todo pero si no tienes es un pequeños en artículo de casa, primera necesidad. pero no es de primera necesidad. Ahora que yo como empresa, como han hecho muchas empresas, Sea mira, solidario. de un margen de, o a futuro ya me ha dado algunas negociaciones, Claro. o saque algún comunicado, lo cual sería muy bueno, porque como estamos hablando, los niños ni siquiera pueden salir, muchos Exacto. canales de televisión de estos han ido planteando alternativas para los niños, educativas, que muy, amén de los canales que son formativos también Claro. de toda la cartelera que ellos ofrecen. Entonces sería bien contraproducente que en estos momentos, yo no Claro. creo que ningún No, servidor de esto vaya a proceder de esta manera, a cortar. Quizás habrá avisos. Recuerden también que este tipo de empresas grandes, que es la diferencia con el abasto. Yo en el abasto ya saben lo que consumo, no, me dicen llegó, no llegó. En el supermercado no, tú eres un número más. ¿Ok? De igual manera pasa con ellos tienen sus suscripciones, tienen sus máquinas, su sistema que avisa del cobro, Claro. llegó el monto, etcétera, 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 y sale de forma automatizada. Pero bueno, hasta ahorita no sé de casos de que hayan cortado y Claro, no creo que yo ninguno. tampoco he No conocido casos, lo que sí es el que pueda pagar, que Y eso pague. es una máxima para todos. Exactamente. El que pueda pagar, porque después se te va a sumar y va a ser mucho más. Y además piensa en el otro, porque también esa prestadora de ese servicio tiene empleados Claro. que también dependen de ellos. Entonces, en la medida que podamos honrar, o por lo menos ir abonando algo, ir llegando, o sea, de verdad Sí. que yo creo que hay que, como decíamos, hemos insistido ambas las dos, ponerse en el camisón de otro, en el zapato del otro. Y cada uno conoce. Yo sé si tú eres un arrendador de qué tipo, yo sé qué tipo de inquilino eres tú, qué condiciones más o menos maneja, y tratar de ayudarnos sincerándonos allí. Eso creo que va a ser lo más fundamental. Perfecto, vamos a tocar, a regresar al tema de los alquileres. En esta cuarentena ya tocamos el de la vivienda, se han aclarado muchísimas dudas, hay comentarios que no he leído por acá porque ya la abogada ha aclarado esas dudas, ya saben que pueden ver este programa que lo vamos a colocar en YouTube. Pero ahora, los locales comerciales, centros comerciales, negocios que estén en
en la calle. ¿Cómo quedan con el tema del arrendamiento? Recuérdate que cuando se decretó el estado de alarma, nada más hubo algunas excepciones, que básicamente son los de los servicios fundamentales, comida, salud, farmacia. O sea, esto sigue funcionando, porque hay que darle respuesta a la ciudadanía con las medidas de seguridad, de sanidad, que se han ido dictando los lineamientos a través de todo este proceso. En ese caso, ellas no están exceptuadas de pagar el canon de arrendamiento. Es decir, farmacias, Todos supermercados, ellos tienen, abastos lógico, que funcionen, tienen que pagar su alquiler. Ahora, todo el resto sí queda también suspendido, y tienen que entrar en el proceso de negociación para cuando termine este plazo, es decir, a partir del 2 de septiembre, empezar a ver cómo van a pagar y honrar estas obligaciones. ¿Estamos claros? También hace una salvedad el decreto, en el caso de que se reactive, porque esto es un proceso de que vamos de lo más grave a lo más leve. Entonces, paulatinamente iremos pudiendo abrir otras operaciones en otras áreas que también se consideren más importantes, no quizás tanto como las que tienen los artículos de primera necesidad o esenciales, pero paulatinamente se pueden ir incorporando en ese supuesto. De igual manera, pues entonces ellas tendrán que comenzar a honrar su canon de arrendamiento. En todo caso, allí vale lo del acuerdo y tendrán que ir rigiendo. En caso de dudas, en caso de cualquier conflicto, en ambos casos señala el decreto. SUNAVI, por un lado, que es el órgano competente, y la SUNDE en materia de comercio, que es bien interesante porque hay una unidad administrativa en arrendamiento comercial que no se le atribuyó la competencia en esta oportunidad y es bien valioso porque a nivel regional no existe. Entonces, esto permite que haya una apertura. Pero más allá de eso, tenemos que tener claro que esos acuerdos, como decíamos, si bien la resolución de vivienda dice que sea por escrito a través de un contrato, entonces todo el mundo imagina que va a volver a firmar un contrato de arrendamiento. No, es un anexo, es un convenio, una transacción sobre cómo vamos a pagar. Eso mismo opera en comercio, lo podemos trasladar. Llegue a ese acuerdo, firme su contratico de cómo va a ser el pago, las condiciones, la oportunidad, todo esto. Y lo tienen allí. Si no se logra, yo creo que incluso la Cámara va a abrir algunas mesas de negociaciones, se va a poner a la orden también de las partes, está SUNAVI, está el SUNDE, creo que también Abogados Solidarios también va a hacer lo propio. Creo que todos tenemos que participar en eso, propiciar que haya negociaciones, salidas, para no abarrotar nada más a los órganos oficiales, sino todos. Sí, lo que hemos justamente estado hablando sobre la negociación viene muy bien. Vamos a hablar un poco sobre lo desalojo, por eso voy a tomar un comentario de nuestro Twitter, @entrenoticiasgb. Arafer23 nos dice, buenos días, un alquiler de un local que ya tiene desalojo para abril, ya de haberles dado un año para buscar un local de mutuo acuerdo, ¿se puede seguir con el desalojo o también entra en la inamovilidad? Gracias, por acá nos dice este vuelvo usuario. y repito. Desalojo, vivienda, todas las causales. Habla de local. Locales comerciales solo por falta de pago de cánones de arrendamiento. E inclusive aclaramos, si ese incumplimiento viene de atrás, cuando todo esto se reincorpore, el Poder Judicial y tal, qué sé yo, esa causal se dio antes. No es motivado en la suspensión de pago sobre el estado de alarma o por el periodo de alarma. Ya venía de atrás. Entonces estarías incurso en el incumplimiento por falta de pago. Ahora, si fue que venció el contrato, tú le diste la prórroga legal y venció la prórroga legal, tiene la obligación de entregar. Allí queda como todo. Si tú quieres renegociar y firmar un nuevo contrato, bueno, perfecto. Exacto, y si no, pero esto ya se había dado. Tendrá que entregar. Obviamente ahorita nadie va a entregar, porque para empezar no se puede estar saliendo a la calle. ¿Cómo trasladas tus bienes? Necesitas un camión, necesitas personal. Tienen que aguantar. Tienen que esperar y dar un margen una vez que se reactive todo para que se entregue el local, pues unos días prudenciales. Pues esto es una cuestión de razonamiento. Seguimos tocando el tema de los locales comerciales, pero acá también nos escriben en Twitter, @entrenoticiasgb, Liliana Lares, que quisiera saber, por favor, podría decir dónde consigo la resolución sobre la vivienda que mencionó la doctora. Bueno, fíjate tú, en todas las redes se ha ido publicando todas estas gacetas, pero en Gaceta Oficial se consigue tanto el estado de alarma, que fue del 13 de marzo, es la Gaceta Oficial Extraordinaria 6519, y el decreto fue el 4160. Luego tenemos el del 23 de marzo, que es el 4169, y en concreto el arrendamiento es el número 3, y el 24 de marzo salió publicada la resolución del Ministerio de Vivienda.
Entonces, allí tienen toda la compilación, incluso han ido saliendo, pues, como dijimos, también la inamovilidad, la parte de la emergencia económica de los bancos, y en todas las redes sociales, por lo menos lo que es la Cámara Inmobiliaria, las cámaras regionales, muchas de estas cuestiones legales, Claro. metros.com, Abogados Solidarios, ha ido publicando las gacetas y hay comentarios que yo creo que pueden ser valiosos para que sirvan de orientación para todos. Bueno, esa información valiosa para todos ustedes. También tenemos acá a alguien más que nos escribe a través de Twitter, Alexmar Dorante. Buenos días, mi duda es la siguiente. Mi padre y yo estamos alquilados, pero mis hermanos están fuera del país y ellos pagan el alquiler de la vivienda. ¿A ellos también les aplica esa gaceta? Ellos están pagando, entiendo, el canon de arrendamiento de ellos aquí en Venezuela. Pareciera ser, eso es lo que entiendo que escribió Alexmar Dorante. Eso es lo que parece ser y es lo que está pasando mucho. Ok, pues mira, si ellos pueden pagar, que sigan pagando, porque al final van a tener que pagar también, es lo que hemos dicho. Entiéndase que es una suspensión y es una suspensión ante una situación de emergencia. Si no pagas hoy, vas a pagar mañana. Y mañana va a ser con mucho más monto, porque hoy de repente es un mes. El 1 de septiembre va a ser ¿cuánto? Más meses, más lo que se sigan causando. Pero además se te suma el colegio, se te suma el gasto de condominio, se te suma todos los otros gastos también y no sabemos cómo va a quedar la situación. Entonces, el que tenga la posibilidad, y por lo que hemos hablado, tú no sabes, o sea, y volvemos a lo mismo. Si es una persona que depende de ese arrendamiento, oye, lo vas a perjudicar sin razón alguna. Si no tienes o estás imposibilitado y ellos viven afuera y también están afectados porque también afuera se han tomado otro tipo de medidas, hay que entender que en algunos casos han reducido los salarios, en fin, hay distintos tipos de situaciones. Pero en la medida de lo posible hay que llamar a honrar las obligaciones. Y solamente cuando estemos realmente impedidos, entonces sí abstenernos y poder invocar esta causal de emergencia. Pero también, incluso impedidos, podemos hacer pagos parciales, podemos hacer alguna ayuda, hasta intercambios. Nosotros estábamos expertos en hacer trueques, ¿vale? Sí, yo te digo la medicina porque tengo un amigo de la farmacia que me da facilidades de pago y no te pago el canon, pues y ahí compensamos. No lo sé, tenemos que ser creativos y buscar alternativas de solución, no ver nada más un solo lado, hay que retratarnos en el otro. Es pensar en el otro, justamente lo hablábamos en el corte, este virus que nos ha obligado a quedarnos en casa, nos llama a la reflexión, no solamente a pensar en nosotros, sino también a pensar en nuestra familia y a pensar en los demás. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? Pues hablando y negociando. Esto que tú acabas de decir, bueno, sería una especie de recomendación. Vamos a dar unas recomendaciones, otras recomendaciones finales, porque nos quedan poquitos minutos de programa para este tema del pago del alquiler de viviendas y de locales comerciales. Recomendaciones finales. Primero, todo aquel que pueda honrar total o parcialmente el pago, que lo haga. Por cierto que se nos escapó la otra vez, pero lo que es habitaciones, estudiantiles, todo esto también aplica. Ojo, lo mismo que el pago de vivienda para las habitaciones. Luego, entiéndase que es una suspensión de pago, no es una exoneración de pago. Si no paga hoy, va a tener que pagar a futuro y se le va a juntar. Tercero, hay que negociar, la palabra clave es negociar y ponernos en el zapato del otro. Hay que llamar a la reflexión, a la cordura y a la solidaridad. Entender que esto es un problema internacional y que lo que viene puede ser peor. Aprovechar este tiempo para ir negociando, llegando a acuerdos, que acuerdos que incluso puede que no sean firmes, porque no sabemos lo que va a pasar a futuro, pero por lo menos ir planteando unas negociaciones, alternativas, ir conversando y viendo cómo implementarlo. Ante cualquier situación violatoria de los derechos, tanto del inquilino de vivienda como del local comercial, si fuese el caso, o ante cualquier situación violatoria de derechos fundamentales, se tiene que acudir a los entes oficiales. En el caso de locales, ya lo dijimos, SUNDE, Vivienda SUNAVE, y en los otros casos será Fiscalía de Defensa Pública que tendrán que actuar ante situaciones de hecho. Pero creo que todos debemos solidarizarnos y el llamado es tratar de honrar el pago como medida primordial para ayudarnos entre todos a poder bandearnos, poder comprar tú una cosa, yo la otra, ir viendo cómo hacemos, creatividad en las soluciones, porque hay múltiples y nosotros para eso somos maravillosos. El venezolano es, eso es maravilloso. Es muy creativo, estoy segura que se podrán llegar a acuerdos. Lo que no hay que ser es definitivamente radical. Usted, si tiene un inquilino en su apartamento, no puede desalojarlo y decir quiero el apartamento. Pregúntese, siéntese un momentico acá con el café y pregúntese ¿a quién voy a meter en ese apartamento si desalojo el inquilino?
a nadie. Entonces, vamos a ser solidarios, no podemos botar familias a la calle cuando hay una pandemia, una crisis de salud mundial. Y en esto hago énfasis, porque hay mucha gente que definitivamente no tiene hasta corazón, porque para eso hay que apelar al corazón y a la solidaridad. Entonces, Incluso llegar a aumentando acuerdos. el canon, como están planteándonos allí. Entonces, si no puedo pagar el que tengo, me vas a plantear ahorita un aumento de canon. Bueno, si usted quiere aumentar el alquiler, señor, este no es el momento, hay que apelar al raciocinio. Por eso este tipo de programas tiene una audiencia maravillosa. Gracias por todos sus mensajes. Gracias a nuestra abogada Teresa Borges por la invitación, por madrugar el día de hoy, domingo, venir a pesar del coronavirus y darle toda esta información a la audiencia de Entre Noticias, que es muy necesaria. Por favor, sus redes sociales. @Tere Borges en Twitter y Borgesgar en Instagram.